Francisco Antonio Gavidia Guandique nació en San Miguel el 29 de diciembre de 1863. Escritor, educador, historiador, politólogo, orador, traductor y periodista salvadoreño. Su vasta obra alcanzó dimensiones enciclopédicas y se le conoce por ser el orientador de Rubén Darío para adaptar el verso alejandrino a la métrica castellana, además de incursionar en el cuento, poesía, teatro y ensayos. Francisco Gavidia, Pensamiento y Archivo. El fondo documental resulta de una donación que hizo la familia de Francisco Gavidia, en concreto la viuda de su nieto, de José Mata Gavidia, que radica en Guatemala. El fondo se donó a finales de 2018. El compromiso de donación es que la obra de Gavidia siga siendo objeto de estudio por parte de distintos especialistas. El fondo documental se encuentra albergado en la Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA, específicamente en el área de colecciones especiales. La documentación se encuentra resguardada en la estantería y la colección no proviene de ninguna institución pública, privada o de alguna entidad de carácter administrativo, sino que es de carácter personal, es decir, corresponde al archivo personal del escritor. Tenemos una variedad de documentos, desde álbumes, por ejemplo, en el que estoy trabajando ahorita, en el cual Francisco Gavidia ponía recortes de periódico o ponía recortes de revista y él hacía de pronto ciertas intervenciones sobre el documento y anotaciones. El fondo documental Francisco Gavidia cuenta con 52 cajas estandarizadas de archivos y 5 cajas antiácidas Gaylor, con 2.966 piezas documentales. Hay muchos manuscritos de él en diversas áreas, en literatura, en el área de teatro, en el área de filosofía hay bastantes documentos, incluso hay partituras sobre música y ese tipo de cosas, pero la verdad es que hay un montón de documentos, desde fotografías, hay cartas, hay un rico epistolario en el cual está la correspondencia de Francisco Gavidia y algunas cartas que a él le enviaban. Y hay varios aspectos de Gavidia que podemos investigar, por ejemplo, como aficionado, como una persona que disfrutaba la música, pero también como arreglista, como compositor, como ensayista de temas musicales, de temas mitomusicales, porque hay también una serie de lucubraciones así como muy poéticas, ¿verdad?, sobre la música que no tiene ninguna base técnica, ¿verdad? Tiene un libro completo que se llama El Cancionero del siglo XIX, donde mete áreas de ópera, mete traducciones de sus propios textos, una comedia que escribió junto con Antonio Paniagua Rossi. Las temáticas de la documentación son vastas, así como el pensamiento de Gavidia, por lo que se puede encontrar desde documentos que hacen referencia a temáticas históricas sobre pedagogía, filosofía, política, literatura, filología, entre otros. Hemos identificado como 3 aspectos fundamentales en los que Gavidia tiene una participación notable y significativa, ¿verdad? En primer lugar, él es nombrado director de instrucción pública en 1896. Era la persona encargada del diseño y la logística administrativa y de contenidos curriculares, diríamos ahora. En segundo lugar, digamos que se logra ver una participación de Gavidia en una dinámica más intelectual en cuanto a aportar ideas, métodos, técnicas, fundamentalmente de carácter pedagógico. En tercer lugar, digamos, hay una parte que está muy ligado a cómo entender el vínculo entre educación y ideas políticas. Es importante como analizar los aspectos filosóficos de la obra de Gavidia. El reconocimiento que tiene Gavidia entre sus pares intelectuales. Por ejemplo, es bastante notoria la relación que tiene Gavidia con un importante filósofo mexicano que es José Vasconcelos. Y hay una, creo yo, como una cierta afinidad de
de ideas, de problemáticas, con Vasconcelos y bueno, con toda esta órbita de pensadores latinoamericanos. También fue un importante escritor de teatro. Uno de sus referentes es Víctor Hugo, ¿no? De hecho, se supone que una traducción de uno de sus versos, de uno de sus poemas del francés al español, es lo que le hizo a él, por decirlo así, experimentar con algunas, digamos, nuevas formas de versificar. Gavidia es como uno de los fundadores de la literatura salvadoreña, ¿no? Él tuvo un impacto muy grande en las generaciones siguientes, como es el caso de Vicente Acosta o de Arturo Ambrogi. En el área de archivo se empieza a realizar el proceso, el cual consiste en primero identificar la documentación, después de identificar la documentación se empieza a levantar una tabla que se llama el cuadro de clasificación. Posteriormente se empieza a separar la documentación respondiendo a ese orden que dicta el cuadro de clasificación. Lo que sigue es empapelar el documento en un papel antiácido, lo que va a evitar que tenga un contacto, por ejemplo, con superficies ácidas como puede ser un folder. Después se empieza a foliar, que solo se va a foliar la parte superior derecha de un documento, enumerando de 1 al número que tenga. Todo esto se tiene que ir acompañado simultáneamente de un registro en la computadora, en la cual nosotros ponemos el inventario o el catálogo que se está realizando. Hemos tratado de hacer conservación preventiva, es decir, verificar que no exista ningún tipo de insecto que esté dañando los documentos silenciosamente. Los documentos que están muy dañados y que poseen lagunas, las lagunas son las partes faltantes del documento. Ahí se genera este injerto con papel japonés para que el documento esté íntegro. Hay que tener todas las medidas en la cuestión de la temperatura ambiente, el uso de deshumificadores para que no se generen hongos. En la parte de la restauración consiste quizás no en regresar al documento a su originalidad, pero sí que este esté apto para ser consultado y preservado a través del tiempo. A la par del proceso de restauración y clasificación documental, es importante siempre que vaya acompañado de un proceso de digitalización. Este proceso todavía no se está realizando, solo se realiza en los documentos que son un poco más urgentes. El objetivo de la preservación digital es precisamente poner a disposición de un público más amplio todos estos documentos y todos estos archivos para que se produzcan investigaciones académicas y para que esté en acceso libre para la comunidad, para los salvadoreños y las salvadoreñas y todas aquellas personas que tengan acceso a Internet. Es importante también hacer notar que todo este proceso de conservación archivística es permanente, es decir, se requiere de una limpieza, de una intervención constante para poder preservar también los documentos en físico. La institución está siendo pionera en el uso de materiales adecuados para la conservación y restauración de documentos. En el país no tenemos una tradición de restaurar y tampoco tenemos acceso a los materiales. Entonces creo que es importante resaltar el esfuerzo que se está generando para preservar no solo el objeto, sino que la información y la historia que nos precede.